Muy bien, damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, y ya hemos orado a nuestro Dios, ya hemos cantado ese hermoso himno, en verdad, que habla de la gracia, en verdad, sublime de nuestro Señor, que fue su gracia la que nos rescató un día, y fue por su gracia solamente que Él nos restauró, nos regeneró, y es por su gracia que estamos hoy en día de pie, aquí, no haciendo otra cosa más que buscando su palabra, buscando agradarle, buscando servirle en cada momento de nuestra vida. Y por ello somos grandemente dichosos y bendecidos al poder adorarle, poder buscarle, al poder servirle, al poder estudiar su palabra. Y en estos momentos, hermanos, abarcaremos 4 versículos. Los versículos serán del capítulo número 2, versículos 14, 15, 16 y 17. Y se los quiero compartir. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, hermanos, nuevamente notemos que se identifica con estos hermanos judíos, recordemos en primer lugar, en primera instancia, judíos que se encontraban en verdad en una situación precoz, en una situación de miseria, de pobreza, eran perseguidos, habían, recordemos, perdido todo. Y por si fuera poco todavía, eran todavía abusados eh, por los ricos, eran oprimidos por aquellos ricos. Y esos ricos, recordemos que los arrastraban, los maltrataban, esos ricos los llevaban a la misma cárcel y les hacían juicios, en verdad, totalmente no imparciales, sino parciales. En verdad era triste la situación de estos hermanos. Y nuevamente vemos que Santiago se identifica con ellos y le llama hermanos míos. Oigan, hijos de un mismo padre, tanto ellos como nosotros también, de ese Padre Celestial. Y les hace dos preguntas que solamente se pueden responder con un rotundo no. Y las preguntas tienen que ver precisamente con lo siguiente. Dice Santiago, ¿de qué aprovechará o de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es la primera pregunta. ¿Habrá algún provecho en eso? Y notemos, no dice que todos, dice si alguno. La siguiente pregunta dice, ¿podrá la fe salvarle? Entendamos, este tipo de fe sin obras, ¿le podrá salvar? Y la respuesta es no, simplemente no. Ahora, ¿significa esto que la fe no salva al hombre? ¿O podremos siquiera pensar en nuestra mente que la fe no salva al hombre? ¿O que la fe no basta para salvar al hombre? Y quiero que vayamos allá a la carta del apóstol Pablo
Romanos capítulo 4, versículo 5, que dice de la siguiente manera: mas al que obra, mas al que no obra, perdón, mas al que no obra, dice, sino cree, dice, ¿en quién? En aquel que justifica al impío. Notemos que Pablo dice que no es al que obra, sino al que no obra, dice, sino que solamente cree. ¿En quién? Notemos, en Jesucristo, porque solamente Jesucristo es el único, hermanos, recordemos, que justifica. ¿A quién? Al impío, al pecador, aquel transgresor de la ley. Solamente Jesucristo, a través de su sacrificio, lo puede justificar, lo puede declarar justo delante de su Padre, solamente por medio a través de esa obra expiatoria que él hizo en la cruz del Calvario a favor de cada impío. Oigan, impío en donde nosotros mismos también un día estábamos incluidos. Y Pablo dice, mas al que no obra, entendamos, al que no hace nada, sino simplemente cree, dice, ¿en quién? En Jesucristo. Es justificado. Dice, su fe le es contada por justicia. Él es entonces justificado delante de Dios simplemente por creer en quién, en Jesucristo y no en obrar. Ahora, podemos preguntarnos si Pablo está diciendo una cosa y Santiago otra. O podemos preguntar si Pablo enseña la salvación por la fe y Santiago enseña la salvación por las obras. Y la respuesta sería no. Santiago explica, hermanos, el lado activo de la fe. Es lo que está explicando Santiago precisamente en este versículo. El lado activo de la fe. Es decir, lo que la fe salvadora, hermanos, recordemos que viene de Dios porque es un don de Dios, hace en la vida del creyente. Es lo que está hablando precisamente Santiago. Oigan, la fe salvadora que viene de Dios obra en nosotros, hace algo que nos hace obrar, que nos hace actuar, que nos hace dar una evidencia realmente de nuestro cambio, de nuestra regeneración, que aplicó el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese es el lado activo de la fe, el lado que Santiago precisamente está explicando. Y Pablo explica el lado pasivo de la fe también. Es decir, solo creer en Cristo para ser salvos. Pero ambos hablan de la misma fe. Fe que debe de habitar o de estar presente en nuestro corazón para ser salvos. Fe que viene de quién? De Dios mismo, porque esa fe no es obra de nosotros, no es producto de nosotros no la producimos, sino que es un regalo también de Dios mismo. Entonces Santiago habla de ese lado activo y Pablo de ese lado pasivo. Pablo se dirige, hermanos, al judío, aquel que buscaba justificarse, aquel que buscaba la salvación a través de la obediencia de la ley. A él está hablando el apóstol Pablo, a esos judíos que decían guardar toda la ley y creían que era a través de guardar la ley completa como ellos podían obtener esa salvación. Pero Pablo, hermanos, dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia, dice, somos salvos.
Y dice que es por medio de la fe, por medio de creer, por medio de confiar, es la salvación. Dice, y esto, entendamos la fe, no es de vosotros, es un don que viene de quién, de Dios, es un regalo que viene de Dios. Entonces, la salvación nosotros y todo el mundo la puede obtener por medio de la fe. Oigan, como un regalo precioso que viene de Dios, por medio de la fe, que también viene de Dios, porque es un don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, no por obrar, no por hacer algo para obtener la salvación. Dice, para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está hablando precisamente de esa salvación por fe, pero está hablándole a aquellos judíos que tenían la ley, que conocían la ley, es más de memoria, y ellos buscaban o querían obtener precisamente la salvación a través de una obediencia total, absoluta de ella. Cuando nosotros sabemos precisamente que nadie, absolutamente nadie puede cumplir toda la ley. Y ya Santiago lo ha mencionado. Si cumplieras toda la ley, pero fallares en un solo punto, te haces transgresor de toda ella. Entonces no hay ningún ser humano que pueda cumplir con toda la ley. Para pensar siquiera que nosotros podemos ser salvos por obediencia a la ley. Y de esa salvación está hablando Pablo. De esa fe está hablando Pablo. Ahora, Santiago se dirige a las personas que dicen tener fe, oigan, pero no la ponen en práctica. A ellos se dirige Santiago. Aquel que dice tener fe en Jesucristo, aquel que dice ser un hijo de Dios, oigan, pero no pone su fe en práctica. Es decir, no hay una evidencia de esa conversión, su testimonio, su obrar, su andar diario. Oigan, no es de una persona realmente que tiene esa fe salvadora en su corazón. Y a ellos se dirige Santiago. Aquellas personas, notemos, que dicen ellos mismos, que ellos mismos proclaman y anuncian a los cuatro vientos que ellos tienen fe, pero tristemente no la ponen en práctica. A ellos se dirige y a ellos les dice, ¿de qué aprovechará? Y notemos, dice, si alguno dice que tiene fe. Santiago no habla de un hombre que tiene fe en Jesucristo. Santiago, notemos, está hablando de un hombre que él mismo se está autonombrando, él mismo está diciendo que tiene fe. Él mismo está proclamando, él mismo está diciendo, yo tengo fe. Yo soy un cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Él mismo se está declarando de esa manera. ¿De qué le aprovecha? Dice, si alguno dice por sí mismo que tiene fe, dice, y no tiene obras. ¿Podrá, dice Santiago, la fe salvarle? ¿Acaso podrá salvarle? No. Santiago da a entender entonces, hermanos, que la fe de esta persona no es una fe genuina, una fe que venga de Dios mismo. La fe de esta persona que él mismo se está autonombrando o está llamando la atención diciendo que él tiene fe, es una fe vacía, hueca, estéril. Es una fe tan solamente intelectual. ¿Por qué intelectual? Porque él dice tenerla, pero tristemente no da evidencia de que realmente tiene ese tipo de fe, la fe salvadora.
sino que es una fe estéril, vacía, hueca, intelectual solamente, que él mismo está anunciando. La fe en Dios por medio de Jesucristo fluye, hermanos, de nuestros corazones, emana de nuestra propia mente, la fe que viene de Dios. Y esa fe salvadora en nuestro corazón nos hace obrar o produce hechos. Nos hace que nosotros proclamemos la palabra de Dios, nos hace que nosotros hagamos obras que glorifiquen y exalten el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin ni siquiera decir yo tengo fe, sino simplemente damos evidencia de esa fe a través de ese obrar que sale de nuestro corazón, ese obrar que hacemos en nuestro día con día. Y esa es la fe salvadora que viene de Dios mismo. Esta es la fe salvadora, hermanos, que opera en nuestros corazones. Esta es la fe salvadora que nos hace obrar, que nos hace actuar. Y esta es la fe salvadora que nos salva a cada uno de nosotros. Sigue diciendo Santiago. Y si un hermano dice, o hermana, notemos, dice hermano, utiliza el término hermano, utiliza el término hermano. Tendamos un hermano o una hermana en la fe, un hermano, una hermana, miembros de la misma familia de Dios. Si un hermano dice o hermana, están desnudos, se encuentran desnudos, dice. Entendamos, pobremente vestidos, o escasamente vestidos, o mal vestidos, con ropa tal vez no apropiada, con ropas rotas, o tal vez su única ropa que tenía. Si un hermano dice, o hermana, de la misma congregación, un hermano o hermana que cree también en el mismo Señor Jesucristo que ustedes, pero que se encuentran en diferente situación. Ellos se encuentran desnudos. Ellos no tienen ropa. Ustedes tendrán tal vez abundancia de ropa, pero ellos, dice, se encuentran desnudos. Y no nada más desnudos. Dice, y tienen necesidad del mantenimiento, entendamos, del alimento, de la comida diaria de cada día. Y estos hermanos están allí. Estos hermanos llegan a esa reunión, llegan a esa congregación en donde los demás hermanos están alabando, glorificando el nombre de Dios, en donde se está proclamando la palabra de Dios. Llegan ahí y miran a los miembros de la iglesia, miran los que están allí y anhelan, esperan, desean ser ayudados en esa triste necesidad o situación en la cual ellos se encuentran. Ellos necesitan ropa para el frío, según nuestro contexto posterior. Ellos no tienen la ropa adecuada para enfrentar esas noches de frío. Ellos se congelan en las noches. Ellos padecen de frío. Oye, ellos no tienen la comida para ellos ni para sus familias. Carecen de todo esto. Están inmersos en la más grande de las pobrezas.
Están expuestos a las mismas inclemencias del mal tiempo, del frío. Y si fuera poco padecer frío, padecen también de hambre. No tienen que llevarse la boca. Esta es la situación que Santiago pone del conocimiento de aquel hermano que dice tener fe. Allá Pablo, hablando a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos, dice, bien, ¿a quién? A todos. Y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Pablo habla a los Gálatas de hacer el bien, notemos, a todos. Y eso de hacer el bien no es otra cosa más que ver por ellos. No es otra cosa más que si tú ves una necesidad, si tú ves a una persona desnuda, en este caso como Santiago está hablando, escasa de ropa o que no tienen la ropa adecuada para enfrentar la situación del clima, que tú seas misericordioso, que tú seas compasivo, que tu corazón se llene de misericordia, de ternura, de bondad y que te pongas, si es posible, en el lugar de esa persona, lo que esa persona siente al andar en esa manera, en esa situación. Y tal vez no porque él quiera, sino porque él se encuentra en estos momentos, en esta situación. Y Pablo dice, haz el bien a todos. Notemos, según tengamos oportunidad. Oigan, según tus recursos, según tus capacidades. Haz el bien a todos, dice, pero hace un énfasis en quién te debes de enfocar primeramente. Dice, mayormente a los de la familia, notemos, de la fe, a tu hermano, a tu hermana cristiana, que comparte igual contigo la misma fe, la misma confianza en Jesucristo, que son hijos también de ese mismo Dios misericordioso. A ellos dice, primeramente, hazles bien. Y había una necesidad. Y Santiago le dice a esta persona que dice tener fe, si un hermano dice o hermana, hijos de Dios, creyentes de Jesucristo también, al igual que tú y yo, tienen necesidades diferentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál sería su respuesta de esta persona? Oigan, ¿cuál sería tu respuesta como creyente? ¿Cuál sería mi respuesta ante esta situación? Traslademos esto que Santiago está hablando a nuestros días, a nuestro tiempo. ¿Ves necesidades hoy en día? Sí las hay. ¿Ves algún hermano, alguna hermana que se encuentra en esta situación? Pobremente vestido, tal vez anda sin comer,
¿Le has preguntado? ¿Te has acercado a Él? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción a una situación como esta? ¿Cómo responderías? Santiago sigue diciendo, versículo 16, y alguno de vosotros, dice, entendamos creyentes, miembros de la iglesia, les dice, ¿a quién? Al hermano y a la hermana que está desnudo, que está desnuda, al hermano o la hermana que tiene necesidad de alimento, que tal vez no ha comido en 1, 2 o 3 días, o que tal vez tiene lo último en su alacena, en su comedor, que se va a comer y después está pensando qué es lo que va a comer mañana. Y alguno de vosotros les dice a estos que tienen necesidad, id, dice, en paz. Viendo la necesidad, les dice, id en paz. Ahora, esta es una buena palabra, no es una mala palabra, es una buena palabra. Id en paz también es una típica despedida utilizada por el pueblo judío. Ellos conocían bien esta palabra. Jesús mismo allá en Lucas capítulo 7 versículo 50 también la utilizó. Dice de la siguiente manera, pero él dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Dice, ve en paz. Ve en paz equivale a que Dios vaya contigo, a que Dios te prospere, a que Dios te dé lo que necesitas. A eso equivale. A que así en la condición en la cual ellos se encontraban con frío, con hambre, ellos mismos vieran la manera de cómo suplir sus propias necesidades. Ve en paz. Que Dios vaya contigo y con tu necesidad, con tu frío, con tu hambre, que Dios vaya contigo. Dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, es decir, abríguense, cúbranse del frío. Oigan, ¿cómo lo van a hacer si no lo tienen? ¿Cómo se van a cubrir del frío si no tienen ese abrigo? Si no tienen otro tipo de ropa más que la que traen puesta. ¿Cómo? Y le dice, id en paz, caliéntense, pero ¿de qué manera si no tienen? Y saciados también le dicen. La palabra saciado se traduce como calmar su hambre. Calmen su hambre ustedes mismos. O comer en abundancia. Coman ustedes en abundancia. Y todo eso, hermanos, podemos ver, que es una ironía. Es irónico. Pues bien sabes o estás viendo o te estás dando cuenta que no tienen nada que ponerse, que no tienen nada que llevarse a la boca, como yo mismo les puedo decir, vayan en paz, abríguense y coman hasta saciarse. ¿De qué manera? Si ellos mismos están mostrando que no tienen nada que ponerse ni nada que llevarse a su boca. Es irónico esto, es una ironía. Ahora podemos entender que la persona que les dice, id en paz, calentados y saciados, oigan, tiene lo suficiente.
tanto para él como para compartirles también a estos que tienen necesidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día tenemos, tal vez no abundantemente, pero tenemos más que otros que tienen necesidad? Oigan, y vemos que sufren, y vemos que tienen necesidad, vemos que padecen o pasan frío, y no somos capaces, hermanos, tal vez de despojarnos de algo que esté en tu guardarropa, a lo mejor tiene meses que ni siquiera te has puesto porque ni te hace falta. Y a él que le hace falta, le dices, ve y abrígate cuando no tiene nada con qué abrigarse. Tal vez en tu alacena, tal vez allí donde colocas tu despensa, tú tengas más que él todavía. Y con un poco, con un puño que tú tomes de allí y le des a él, lo estarás ayudando grandemente, hermano. Entonces aquí podemos entender que la persona que le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, coman hasta que se sacien o queden saciados, tiene lo suficiente para él, pero también tiene para compartirles a ellos. Mas, sin embargo, les dice tan solamente palabras huecas, palabras vacías, palabras que no tienen sentido para ellos que tienen necesidad. ¿Cómo puedo yo decirle, ve en paz? Cuando veo su necesidad, ¿cómo puedo yo decirle, ve y tápate cuando sé que no tiene que ponerse? ¿Cuándo puedo yo decirle o cómo puedo yo decirle, ve y come y sáciate, llénate? Oigan, si yo mismo sé que no tienen nada que comer, ¿cómo puedo hacerlo? Vienen a ser palabras vacías, palabras huecas, palabras sin valor, palabras sin sentido, palabras locas que no debo yo decir como creyente de Jesucristo. No. Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, dice, pero no les dais las cosas, dice, que son necesarias, lo que ellos necesitan para el cuerpo. ¿Qué es lo que necesitan? Comida y vestido. Si tú nomás le dices, vayan, pero no eres capaz de apoyarles en algo, de despojarte con algo para dárselos a ellos. Nuevamente Santiago hace otra pregunta. Dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve que tú digas que tienes fe en Jesucristo si no eres capaz de despojarte de algo para apoyar al necesitado? ¿De qué sirve que cantes bonito? ¿De qué sirve que te congregues? ¿De qué sirve que estudies, que leas la Biblia, que ores? ¿De qué sirve que prediques la palabra de Dios si no eres capaz de despojarte tan solamente de algo pequeño e insignificante para alguien que lo necesita? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? Y podemos nosotros también responder esa pregunta. De nada aprovecha, de nada sirve. En el capítulo 1, versículo 27, Santiago dijo también, la religión pura, entendamos la fe pura,
la fe auténtica a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sin mancha, sin mácula. Notemos, delante dice de Dios el Padre. Es esta. Esta es la religión pura, dice. Esta es la fe verdadera que te identifica como un verdadero hijo de Dios. Esta es la fe verdadera, que da evidencia realmente de esa conversión que ha operado en tu corazón. Esta, dice, es la religión pura. No el que tú grites a los cuatro vientos, no el que tú proclames a son de bocina que eres cristiano, que vas al templo, que te congregas. No es que tú digas que lees la Biblia. Eso de nada te sirve si realmente no andas como dice la misma palabra de Dios. La fe viva, la fe verdadera. Dice, delante o en presencia de Dios, nuestro Padre. Entendamos de lo que Dios, nuestro Padre, se agrada que nosotros hagamos. Dice Santiago, es esta. Y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora es impactante, en verdad, hermanos, cuando entendemos la palabra de Dios. La palabra visitar se traduce como ir a ver, se traduce como buscar. Así se traduce. Entonces, la fe viva, la fe eficaz, la fe verdadera de la cual Dios se agrada, es que tú visites, es que tú vayas a ver, que salgas de tu comodidad y vayas a ver, es que vayas a buscar. ¿A quién? A los huérfanos. En el tiempo de Santiago era muy común esto. Era la clase social más vulnerable, más afectada, más oprimida. La clase social que sufría y que padecía necesidades. Hoy en día también hay. Hoy en día, hermanos, también hay personas que padecen, que sufren necesidades. Hoy en día lo hay. Tal vez en tu colonia no lo haya, pero basta con que vayas por un crucero, basta con que vayas a una población y te des cuenta cuánta necesidad hay en esos lugares. Personas que sufren en verdad. Personas que no tienen nada que llevarse a su boca. Personas que están temblando cuando llueve porque el agua se les mete a sus hogares. Hace unos días me decía mi esposa, dice, a mí me encanta, a mí me gusta las tormentas así fuertes con muchos truenos, relámpagos, dice, pero lluvia inmensa e intensa. Y yo le decía, no sabes ni lo que dices en verdad. Porque mientras a ti te gusta eso, hay personas que están orando a Dios, clamando a Dios, suplicando a Dios que no se venga una tormenta de esa magnitud. Porque su casita, porque su chocita se vendría totalmente abajo. Clases sociales vulnerables, personas que sufren
personas que padecen. Y Santiago dice, visita, ve y búscalos. No dice, espéralos ahí en tu casa, espéralos ahí en la comodidad de tu hogar o de donde tú te encuentres. Dice, ve y búscalos hasta que los encuentres. Y dale de esa abundancia que Dios te ha dado. Dale a ellos. Despréndete de un poco de lo mucho que Dios te ha dado. Despréndete y dale a esa persona que no tiene que comer, a esa persona que anda buscando entre la basura, entre las calles, algo que llevarse a su boca. Ve y búscalo. Hace unos días también me decía mi esposa algo que me impactó y digo, y nosotros a veces lo tenemos en poco o no lo pensamos siquiera. Ella me decía, a mí me sorprende mi primo de allá del norte que tiene restaurante, dice, y cada vez que va a salir de su restaurante le dice a sus trabajadores, háganme un lunch. Ellas son muy famosos los lunch. Háganme un lunch. En un principio ella pensaba, al igual que los demás, que era para él, para el camino. Pero él luego les dijo, no, es que luego en el trayecto del camino me encuentro a personas que se ve que tienen hambre, que tienen necesidad, y es para ellos, dice. Y siempre va preparado con un lunch por si se encuentra alguien en el trayecto de su camino que tiene necesidad de comer. Santiago dice, búscalos, ves a verlos. Tú sabes en dónde están. Visítalos. Tú sabes quién necesita una visita. Tú lo sabes. Huérfanos, dice, a las viudas en sus tribulaciones, a ellos visítalos, a ellos búscalos, porque ellos están necesitados. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, caliéntese, sácianse, dice, pero no le dais, dice, las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve que tú digas que tienes fe? ¿De qué sirve que tú digas que eres cristiano? ¿De qué te sirve? De nada. Si esta persona no hace nada, no es capaz de hacer nada por su hermano, por su hermana que tiene frío, que tiene hambre, ¿de qué valor es su fe? ¿De qué valor es nuestra fe? Versículo 17. Así, o de la misma manera, también la fe, la confianza en Jesucristo, dice, si no tiene obras, es decir, si no la demuestras, si no das evidencia, cuidando, apoyando, preocupándote por tu prójimo, por el necesitado, Santiago dice, es muerta en sí mismo. Como cristianos, hermanos, debemos de tener en cuenta siempre que no tan solamente es compartir el evangelio del Señor, no tan solamente, o eso no es todo, sino que también debemos de tener en cuenta las necesidades físicas de las personas. Es muy importante eso. No te limites en compartir la palabra, sino también observa, ve si tienen necesidades físicas. Es decir,
si tiene de vestido apropiado o si tiene el sustento o la comida. Eso también es importante. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le decía a sus discípulos o les hablaba de esa parábola del buen sembrador o del sembrador, hace distinción entre la fe transitoria que muere de la fe verdadera que da frutos para la gloria de nuestro Dios. Allá en Mateo capítulo 13, versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, dice, o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Esto nos habla, hermanos, sin duda alguna, de esa fe transitoria en el corazón, en la vida de las personas. Reciben con gozo la palabra de Dios, gritan, proclaman que tienen fe, que son cristianos, que son hijos de Dios. Pero cuando se viene la aflicción, dice, cuando se viene la persecución, y notemos, dice, por causa de la palabra, entendamos por causa de esa misma fe en Jesucristo. ¿Qué sucede? Tropiezan, caen. Esa fe muere, porque es una fe transitoria, es una fe intelectual, es una fe hueca, vacía, vana, inútil. Por eso muere. Pero también habla Jesús mismo en esta misma parábola de esa fe viva, de esa fe auténtica que viene de Dios mismo y que hace en nuestras vidas que nosotros obremos, que nosotros hagamos cosas en verdad sorprendentes para la misma gloria de nuestro Dios. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye, dice, y entiende qué cosa, la palabra. Notemos, dice, este es el que oye la palabra, pero también la entiende. El problema de muchos hermanos es que nada más la oyen, porque oír la puede escuchar cualquier persona. La diferencia es entenderla, porque cuando tú la entiendes, la obedeces, la vives, la pones en práctica en tu diario vivir y eres de testimonio para las demás personas. Cuando tú realmente la entiendes, dice, y entiende la palabra. Y cuando tú la oyes y cuando tú la entiendes, también dice que das fruto y produces fruto al 100, a 60 y al 30 por uno, dice. Porque esta es la fe viva que viene de Dios como un regalo de Dios que ha sido enraizada profundamente en lo más profundo de tu corazón y desde allí te hace obrar, te hace actuar dando testimonio de que Cristo vive y reina en tu corazón. Porque son las obras las que testifican de lo que tú realmente eres. Ese fruto que brota de tu corazón cuando escuchas y entiendes la misma palabra de Dios. Santiago contrasta en este versículo, hermanos 17, la fe viva con la fe que está muerta, con la fe que no obra.
con aquel que dice tener fe y de que la aprovecha? Si ve una necesidad y no hace nada. Santiago también les recuerda a sus lectores un ejemplo de fe viva, de cómo es una fe viva. Y en este mismo capítulo 2 de Santiago, versículo 21, Santiago da un ejemplo de esa fe viva que debe de obrar, que debe de permanecer, que debe enraizarse en lo más profundo de nuestro corazón. Este tipo y este ejemplo de fe debe estar presente en la vida de todo creyente. Allá en el versículo 21 dice Santiago, no fue justificado por las obras. Abraham dice, nuestro padre. ¿Acaso no fue justificado Abraham? Claro. Y dice Santiago que fue por las obras. Dice, cuando ofreció a quién, a su hijo Isaac sobre el altar. Dice que Abraham fue justificado por esa obra que hizo. ¿Cuánta fe, hermanos, había en el corazón de Abraham? ¿Cuánta fe había dentro de su corazón? Oigan, que no vaciló ni por un segundo, oigan, obrar de esa manera que él obró. Yo te pregunto, ¿cuánta fe hay en tu corazón? Porque si hay esa fe salvadora, esa fe que viene de Dios mismo, no vas a vacilar ni por un instante, oigan, caer de rodillas totalmente al Señor y obrar de acuerdo a su voluntad. ¿Cuándo? Siempre. Y Abraham fue justificado por las obras. Abraham verdaderamente confiaba con todo su corazón en el Señor y no vaciló ofrecer a su propio hijo en holocausto, en sacrificio, en ese altar, no vaciló ni por un instante. Allá en Génesis, hermano, capítulo 22, dice el versículo 1, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a quien Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, notemos, tu único, dice, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo, dice allí, ¿en qué? En holocausto, en sacrificio. Quiero que me lo entregues a tu hijo amado, oigan, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Y es sorprendente, hermanos. Vemos el versículo 3, dice, y Abraham se levantó, oigan, muy de mañana. Y podemos ver, hermanos, la fe que obraba en el corazón de Abraham. Esa fe, hermanos, que estaba en su corazón, que brotaba, que salía de su corazón en una completa y total obediencia a su Señor. Y aunque era, notemos, su hijo único, amado, el que más amas, dice, él no vaciló ni por un instante, él no dudó ni siquiera en decir, Señor, pero ¿por qué? Si tú me lo diste, Señor, tú me lo prometiste, ¿por qué quieres que yo hoy lo ofrezca a ti en sacrificio? Él no dudó. Y dice que muy de mañana, notemos, ni siquiera esperó que cayera el sol, ni siquiera dudó, dice, muy de mañana enalbardó su asno, lo ensilló y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, dice, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar, dice, que Dios le dijo.
no cuestionó, no hizo preguntas, simplemente obedeció. ¿Por qué? Porque había fe en su corazón. Y es esa fe, hermanos, la que justificó verdaderamente a Abraham. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, 3 días caminando para llegar a ese monte. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, que les dijo, esperar aquí con el asno, dice. Y notemos lo siguiente, y yo, dice, y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, dice, ¿y qué más? Y volveremos a vosotros, ambos volveremos a vosotros. Tanto el muchacho, dice, como yo, volveremos a ustedes. Aquí espérennos. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, nos daremos cuenta que Abraham nunca vaciló, nunca dudó de su fe, de su confianza que había depositado. ¿En quién? En su Señor. Y no dudó en ofrecer en sacrificio a su hijo, pero tenía confianza de que no iba a ser así. Tenía seguridad en el Señor, en que Dios es misericordioso, en que Dios es bueno y que su hijo iba a volver con él juntamente donde estaban sus criados con vida. Esa fe es la que habla Santiago ya en el capítulo 2. Y esa fe es la que justificó a Abraham delante de nuestro Dios. Hermanos, y esa fe es la que debe de estar presente en nuestros corazones. Esa fe debe de dar evidencia en nosotros a través de nuestro obrar diario, a través de ser compasivos, misericordiosos, bondadosos con nuestro prójimo que tanto lo necesita. Es una evidencia de esa fe que viene de Dios, que ha sido enraizada en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando esa fe está ahí, hermanos, te hace gritar, te hace proclamar, te hace obrar todo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que trae gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Y esa fe es la que está sembrada en nuestro corazón de un Dios vivo, de un Dios verdadero, que tuvo misericordia de nuestra vida y implantó esa fe, sembró esa fe en nuestro corazón, fe que nos hizo gritar desde nuestras entrañas, Señor Jesús, sálvame, Señor. Y ahora nos hace, hermanos, obrar de acuerdo a su voluntad. Nos hace actuar de una manera con misericordia, compasivos con aquel que sufre y tiene necesidad. Y de esa manera, hermanos, damos testimonio de nuestra conversión, de que hemos sido justificados y que tenemos un corazón que ha sido totalmente regenerado para la gloria de nuestro Dios. Quiera Dios, hermanos, que día tras día nosotros demos evidencia de esa fe, que demos testimonio en nuestro andar diario. Y aunque haya momentos o aunque haya días en que nosotros tropecemos y caigamos, pero recordemos que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo restaura. Y nosotros creemos en ese Dios que restaura. Nosotros creemos en ese Dios misericordioso y bondadoso. Y a ese Dios le servimos, porque le hemos entregado todo lo que somos. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.